definitivamente hay una constante en cuanto a la problemática de la pandemia por coronavirus en México, al menos en México, y como lo he visto, pues también en otros países. Esta constante está referida precisamente a que no existe una certeza de que la restricción a la libertad de tránsito sea idónea para contener el contagio, o al menos tal como se ha estado manejando, al menos tal como se ha estado manejando por parte de las autoridades. Es posible que sea idónea, sean idóneas las medidas de restricción a la libertad de tránsito, o es posible que no. Suponiendo que sí, a lo mejor esta medida o estas restricciones podrían traer más problemas de aquel que se quiere prevenir, específicamente los contagios. Tal vez el remedio sea peor que el problema, ¿no? Porque a lo mejor estaríamos hablando de que habría una afectación en términos laborales, económicos, educativos, los cuales están provocados precisamente por una restricción a la libertad de tránsito o a la libertad de desplazamiento de todas las personas. De tal manera que esta falta de certeza en cuanto a la idoneidad en la restricción de la libertad de tránsito para prevenir el contagio se puede solucionar precisamente otorgándole la facultad de suspender los derechos humanos a autoridades de más alto nivel. Entre más alto nivel sea la autoridad que, que suspenda los derechos humanos, se presupone, o al menos se presume, que por ser una autoridad de más alto nivel, es más posible o es más probable que la suspensión esté más justificada. Porque estas dos razones de las que yo hablaba hace un rato, que son razones precisamente del constitucionalismo, la primera de evitar abusos por parte de la autoridad y la segunda de garantizar que esa limitación de los derechos humanos esté justificada, estas dos razones son las que precisamente se están protegiendo, dándole la atribución de suspender o de restringir los derechos humanos a autoridades de más alto nivel. De tal manera que me parece que pues esta tiene que ser la constante a considerar para poder limitar o restringir los derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad de tránsito, pero también me parece que tal vez le estamos cargando mucha importancia a la legalidad o a la juridicidad, si se quiere ver desde ese punto de vista, y tal vez podríamos estar volteando a ver otro tipo de soluciones que atiendan más a la conciencia ciudadana, a la conciencia poblacional. Y en ese sentido, tal vez pudiera ser una solución interesante la economía del comportamiento, que es una práctica que se ha estado utilizando en algunos estados para que de utilizar antes de utilizar la juridicidad o antes de utilizar instrumentos jurídicos o instrumentos restrictores de los derechos humanos, se concientice a la población para que voluntariamente haga prácticas que lleven a cabo o que protejan o que prevengan el posible contagio de un coronavirus, como en este caso nos está ocurriendo. De tal manera que me parece que esta pudiera ser la solución en términos muy generales, y por mi parte sería cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por sus reflexiones finales. Doctor Enrique Uribe, adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Escucha, doctor? Muchas gracias. Veo aquí en el chat una pregunta muy interesante. No es para mí, es para el doctor Olvera y para el doctor Samaniego, según veo. Seguramente tendrán oportunidad de intervenir en un rato más. La tomo como referencia para mi comentario final, porque justamente se conecta con lo que ya han comentado anteriormente algunos de los colegas. No es solo el tema en el Estado federal, como es el Estado mexicano, puede ser en el caso de Brasil, de las competencias que parece que no se acaban de embonar adecuadamente y no se ejercen de manera pertinente y tampoco se coordinan como debe ser entre los ámbitos federal, local y municipal. Creo que ahí está gran parte del problema en lo que estamos tratando. Las restricciones a la libertad que han sido impuestas a nivel municipal, a nivel local,
y desde luego también las instrucciones o las indicaciones no tan precisas que hay a nivel federal, pues dan cuenta de esto que se ha mencionado como un asunto de doble problema, el abuso de poder y desde luego el vacío de poder. Ambas cuestiones son, creo, un tema fundamental aquí en cuanto a lo que yo comenté al principio, que me preocupa respecto a la falta de claridad y la falta de oportunidad para que los ciudadanos seamos informados puntualmente y de manera eh, taxativa, de manera inequívoca, sobre las medidas que se van a tomar en temas de restricción de la movilidad o de la libertad de tránsito. Por una parte esa cuestión y por otra la lección que nos tiene que dejar este evento que estamos padeciendo ahora, que estamos viendo aquí en cuatro paredes todos, y que seguramente tendrá que modelar una sociedad diferente. Pero en cuanto a lo que tocamos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, me parece que tiene que diseñarse un Estado solidario, un Estado social, humanista, no un Estado eh, que solamente ayude en los casos de contingencia como ahora lo tenemos, sino que se modele de manera estructural para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos y podamos salir adelante con nuestro propio esfuerzo. Ahora, en cuanto a lo que hemos visto en términos muy cercanos, yo, por ejemplo, hace unos días advertía aquí en una plaza pública en Toluca, cómo los policías en excesivo uso de la fuerza pública, pues asediaban a los vendedores ambulantes, tomaban los productos, el carrito de papas y los subían a la patrulla. Creo que esto, con todo y que sea necesario, por eso viene la pregunta aquí que nos hace Sandra Camarillo, con todo y que esto sea importante y esté conectado con una ponderación de derechos, porque hay que restringir algunos y salvaguardar otros, creo que no hay ninguna justificación para el abuso del poder. Yo cierro con esto y aprovecho para agradecer nuevamente a todos y hacerles la invitación nuevamente para la próxima semana, donde hablaremos precisamente de un tema punzante que es el derecho al trabajo. Un derecho también, me parece, aminorado, ahora también vulnerado, y que pues es un aspecto fundamental en esta crisis que hoy vivimos. Muchas gracias, doctor. Al contrario, doctor Uribe, muchas gracias a usted por sus reflexiones finales, por retomar la pregunta que gentilmente nos hace nuestra amiga y colega Sandra Camarillo, quien deja una inquietud muy sentida sobre la ponderación de los derechos, en este caso el derecho a la salud, el derecho a la libertad de tránsito y el derecho a podernos reunir, ya que en su pregunta nos manifiesta y lo deja incluso como un foco rojo para incluso la posible atención, quisiera yo tomarlo de esa manera en su pregunta, para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que encabeza el doctor Jorge Olvera García, pudiese tomar alguna medida, algún tipo de acción para poder orientar las decisiones que tenga la autoridad municipal, en virtud de que también, de acuerdo a su comentario, existiría otra colisión con el derecho de conciencia, es decir, con el derecho a manifestar una fe religiosa. En este sentido, se estaría advirtiendo que en una comunidad del municipio de Tenancingo, Estado de México, habría en próximas fechas una probable reunión, entenderíamos que sería durante varios días, en donde se convocarían aproximadamente 120,000 personas, lo cual indudablemente pues colocaría en un estado de demasiada emergencia a este municipio del Estado de México. Y también agradecerle, doctor Uribe, por el recordatorio, la invitación a nuestra próxima sesión,
que es el próximo día martes 2 de junio, igualmente a las 11 horas del tiempo de la Ciudad de México, en donde estaremos abordando el tema del derecho al trabajo. Gracias, doctor Uribe. Cedemos el uso de la palabra al doctor Emmanuel Cartier, y a quien también le dejan una pregunta aquí, si pudiera abundar un poquito en la relación de lo que es el derecho de manifestación y libre tránsito, tomando como referencia el caso de los chalecos amarillos en Francia. Adelante, doctor. Sí. Muchas gracias. Sí, a propósito del derecho de manifestación, sí, quizás sabéis que el Parlamento francés tomó una ley especial para reforzar las restricciones del derecho a manifestar. El Consejo Constitucional sancionó parte de la ley, pero conservó la mayoría de las disposiciones que claramente son liberticidas desde un punto de vista personal, pero no era el punto de vista del Consejo Constitucional. Pero sabemos también que el Consejo Constitucional no es un juez como los otros, es un juez compuesto de personalidades más políticas que juristas. Hay antiguos primer ministros, presidentes de la Asamblea, antiguos presidentes de la Asamblea Nacional. Bueno, entonces su visión de la ponderación de los derechos de las libertades es una visión que incluye la visión del Estado, la visión que tiene que ver con la tradición francesa de un Estado administrativo, donde el interés general tiene una importancia cardinal que a veces permite violar unos derechos y libertades, preservando lo esencial, pero a la margen de esta preservación hay violaciones ciertas de derechos y libertades. Quisiera también hacer una observación a propósito de la Unión, porque la Unión Europea no tiene competencia en el cuadro de la salud pública, en el marco de la salud pública. Es por eso que no intervenió al principio durante esta crisis, pero más allá de esta observación, se puede notar que unas disposiciones de los tratados, sobre el funcionamiento de la Unión y el de Lisboa, permite a la Unión de completar las políticas nacionales. Entonces, para la Unión sería una oportunidad, y pienso que va a ser una oportunidad de reforzar las relaciones de cooperación entre los estados y quizás reforzar también unas normas en materia de salud pública. Y pienso que como se dice, el equipo entre Francia y Alemania, Angela Merkel y Emmanuel Macron, permite este desarrollo de una acción en materia de salud pública de parte de la Unión. Después de esta situación en la que la Unión no fue el actor que coordinó las políticas de los estados de la Unión. También quisiera observar que el debate sobre la aceptabilidad de las medidas que limitan las libertades y especialmente la libertad de tránsito de los individuos para circular parece un poco distorsionado desde el principio por el imperativo moral principal que es
que es el de la vida de los demás, es decir, del prójimo, de la persona en la que se expresa la alteridad consubstancial de la dignidad de la persona humana. Entonces, la cuestión principal es la del nivel de limitación aceptable y de quién debe definirlo, sea el gobierno, sea los cientistas, sean los representantes del pueblo por el Parlamento, sea el juez. Y para ilustrar eso, tengo una sentencia del Consejo del Estado francés que es muy interesante. Es una sentencia del 22 de marzo y en esta sentencia el Consejo del Estado hubo una petición de ciertos grupos de médicos, asociaciones y sindicatos de médicos, que pidieron al Consejo del Estado, considerando que las medidas de contención o de confinamiento eran demasiado liberales, que prescriba al gobierno a declarar el confinamiento total de la población. Porque dijeron que la continuidad de los transportes públicos, por ejemplo, la apertura de unas tiendas de primera necesidad constituyeron un riesgo demasiado grande para la salud de la población. En esta sentencia del 22 de marzo, el Consejo del Estado rechazó la solicitud, por supuesto, considerando, es eso que es interesante, que podría tener graves consecuencias para la salud de la población, que la alimentación, es el texto de la sentencia, que podría tener graves consecuencias para la salud de la población, que la alimentación en el hogar no puede organizarse logísticamente en todo el territorio y que el transporte público es esencial para el desplazamiento del personal sanitario o de las personas que participan en la producción y distribución de alimentos. Así es muy interesante porque el Consejo del Estado hizo un análisis concreta de la balance entre los ventajas de medidas de confinamiento total y los desavantajes de esta medida, como si fuera el gobierno, o el Consejo del Estado. No es el gobierno, es el juez. Entonces, me parece interesante esta sentencia porque, hace una suerte de equilibrio entre las medidas tomadas por el gobierno, que, pueden ser criticadas, pero eran bastante bien equilibradas si se compara con otras medidas en otros países. Bueno, entonces quisiera cerrar mi presentación y dar las gracias de nuevo a mi amigo Enrique Uribe y al presidente de esta sesión de intercambios entre los internacionales. Muchas gracias y hasta la semana próxima. Muchas gracias, doctor Cartier, por sus reflexiones finales, por estas ilustraciones tan significativas y sobre todo por dar respuesta a algunas de las preguntas que nuestros participantes hacían en el sentido de cómo buscar los equilibrios entre lo que es un derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la salud. Indudablemente que la respuesta, si me lo permiten concluir parcialmente, es muy complejo, es muy difícil lograr este equilibrio en tanto se trata de una pandemia, en tanto se trata de una epidemia, puesto que la capacidad de reacción del Estado es connatural a sus insuficiencias y sobre todo a las propias limitaciones del Estado. Doctora Alejandra Flores Martínez, gracias, doctor Cartier, hasta la semana próxima. Adelante, doctora.
Pues yo quiero comenzar diciendo que no hay mayor debilidad para un Estado el que ante esta crisis no podamos pues seguir manteniendo el consenso democrático, dado que las decisiones que se han tomado pues han sido prácticamente unilaterales sin la participación del Congreso y por lo tanto pues también sin el diálogo de las entidades federativas y de los presidentes municipales. Y quiero decir también que otra de las situaciones es que como constitucionalistas no debemos normalizar que la suspensión de derechos sea por procedimientos disímiles a los establecidos en la Constitución, que no querramos pasar por gato lo que es libre constitucional. Y a esto me refiero, en la teoría constitucional está perfectamente establecido uno, los límites a los derechos fundamentales, y Cruz Villalón menciona estos límites son, uno, en sentido estricto, cuando hablamos de los límites establecidos a través del legislador, incluso establecidos también en la Constitución, cuya finalidad es precisamente el hacer posible la coexistencia entre de los derechos. Y creo que esta es la vía bajo la cual el artículo 73 de la Constitución y la participación del Consejo de Salubridad dicen que están limitando el derecho o nuestra libertad de tránsito. Sin embargo, por el otro tenemos la palabra restringir o suspender, que también la doctrina, entre ella incluso mexicana, que ya es antiquísima, Castillo del Valle, pero así construida ya desde algunos años, la restricción significa el que no es factible ejercer el derecho. Entonces, yo en este momento quisiera comentar que dentro de los ámbitos de la libertad de tránsito en la Constitución está la libertad de viajar, de mudar, de entrar y salir por el territorio mexicano. Y me parece que aquí no se trata de un límite, sino se trata de precisamente suspender o se está suspendiendo de facto el ejercicio de este derecho porque hay la mayoría de la población bajo las medidas tomadas por los presidentes municipales o en su momento a nivel federal, indican prácticamente que nos quedemos en casa. Hay sectores de la población, estamos hablando de los niños, en donde ha sido imposible que ellos puedan salir de confinamiento, otros, vamos, casi todos, salvo que algunos lo hayan violentado y con ello hayan tenido a nivel municipal multas o hayan tenido incluso detenciones arbitrarias por parte de presidentes municipales. Entonces, a mí me parece que como constitucionalistas tenemos que decir las cosas tal como son, ¿no? Aquí no se trata de una limitación, por lo menos en cuanto a el procedimiento que se utilizó en México, sino se trata de una suspensión ejercida por autoridades que no están facultadas para ello, en este caso el Consejo de Salubridad, y por gobernadores y presidentes municipales. Y creo que no deberíamos de auspiciar este tipo de medidas, por lo menos desde el suelo constitucional. Necesitamos mayor consenso y necesitamos sobre todo el poder, aunque no sea en esta pandemia, el poder darle información a la sociedad que los derechos están protegidos, que deben ser protegidos en la medida que se pueda, que si vamos a limitar el derecho a la salud, sea por el procedimiento constitucional y con las garantías que este mismo establece, y además el poder determinar con una argumentación y una justificación plausible, en qué momento, bajo qué medidas racionales, justificadas, temporales, vamos a restringir este derecho a la libertad de tránsito. Creo que los datos ahí lo dejan claramente. Cuántos en México incluso están teniendo problemas por precisamente la libertad de viajar, las aerolíneas. Ajá. Luego, entonces esto no nos está hablando de una limitación, por lo menos en sentido estricto, sino se está hablando de una limitación en sentido muy amplio y a eso se le llama suspensión de derechos. Bajo la teoría constitucional es así, bueno, siguiendo a los autores clásicos desde aquí, como algunos españoles, por lo tanto, creo que sí es una suspensión, como además los elementos fácticos lo determinan. Quien tendría que haber decretado esto es el presidente junto con el Congreso y con una revisión oficiosa de la Suprema Corte de Justicia.
Y esto no fue así y está suscitando tantos problemas tanto a nivel de los estados como a nivel municipal. Entonces, esto nos está generando mucha incertidumbre y está provocando desacuerdos y desencuentros violentos entre policías y pues individuos y además colectividades. Luego entonces creo que no se está logrando el objetivo. Así que yo con ello me quedo y muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable por su participación y creo que esta es una reflexión que académicamente todos compartimos en el caso mexicano, de que las acciones de gobierno deberían de haber sido mucho más adecuadas, mejor pensadas, mejor planeadas. Sabemos que es una situación extraordinaria, pero que también pone en tela de juicio la capacidad de los operadores políticos y de los operadores jurídicos. Gracias, doctora. Doctor Ramiro Contreras, adelante, por favor. Sí, gracias. Quiero comenzar cerrando con estas ideas. Lo primero que veo en este seminario es que ha impactado para que la comisión haya hecho una recomendación. Esta es una felicitación para la comisión y específicamente para el doctor Olvera y en lo que corresponde, pues para el trabajo que han realizado cada uno de ustedes. Creo que eso es importante. Yo creo que cada uno de los gobiernos estatales sí han intentado modular más que restringir el derecho a la libertad de tránsito, pero creo que ninguno lo ha suspendido. Un argumento ab absurdum sería si no se hubiese modulado. Recordemos que así fue como comenzó todo esto. Una persona que tenía el derecho de tomar un avión, llegó a Nueva York y vean dónde andamos de muertes. Pero creo que esto no es otra cosa sino fruto de la ignorancia de las autoridades, quienes no saben que no pueden hacer eso. Y eso me preocupa. Creo que ya se está viendo, por otro lado, que este derecho al libre tránsito finalmente es un derecho humano nacido en el contexto del siglo XVIII y por circunstancias muy particulares. No puede seguir argumentándose y sobre todo interpretándose abstractamente, argumentando pretensiones de validez. Finalmente, la argumentación jurídica es un caso particular de la argumentación general y las justificaciones que se han dado no tienen justificaciones válidas, pero ciertamente traen de fondo un objetivo claro, que la comunidad no se contagie o no siga contagiándose o no se contagie más y aumenten las muertes. ¿Qué ha surgido ante estos hechos variopintos, como decía uno de ustedes? Yo me pregunto si el derecho a la libertad de tránsito podría seguir siendo el gran derecho basados en las libertades, o si debemos proponer otro orden de derechos, como un derecho comunitario, como un derecho a la naturaleza. Es claro que yo no puedo, porque no puedo contaminar el agua, no puedo cortar el árbol que a mí se me antoja, no puedo ensuciar el aire. O sea, no podemos hacer una fiesta del cumpleaños de los 15 años de mi hija con 100 invitados o participar en una peregrinación religiosa con 1,200, como preguntaba uno de los participantes, porque el bien común debe estar sobre el derecho más allá del derecho abstracto de la libertad. Y si conviniéramos en esto, entonces deberíamos obligarnos, quizá como red, a buscar la manera de, por un lado, visibilizar esta manera como ha actuado la autoridad en este caso concreto, y por otro, proponer la nueva visión de actuación del ciudadano, sobre todo del ciudadano,
justo por lo que preguntaba la participante. Es decir, proponer una nueva visión en la actuación del ciudadano que debe estar basada en el sentido de responsabilidad, no en la fría y formalista acatamiento de una norma. Porque finalmente la actuación del ciudadano, somos los ciudadanos quienes hemos decidido no quedarnos en casa. Quizá como red podríamos alegar por establecer un bloque de criterios jurídicos más allá del bloque de constitucionalidad, basados en un conjunto de informaciones, como decía uno de los compañeros, basados en hechos empíricos. Ciertamente hay cosas que todavía no conocemos de todo lo que ha pasado. Y creo yo que la comisión puede ahora, ante estos hechos que se han señalado, insistir en advertir, en exhortar, quizás una nueva recomendación general que subraye que el ciudadano es la decisión del ciudadano el que determina el bien de la comunidad. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por sus reflexiones finales y pues nos deja mucha tarea, mucha actividad que desarrollar, mucho que teorizar y mucho que proponer. Gracias, doctor. Doctora Lourdes González Chávez, por favor, adelante. En mi segunda participación